Francisca Pérez Núñez de Tantalián, soy del departamento de Cajamarca. Tuve una niñez muy bonita. Mi padre leía mucho la Biblia, a pesar de que nadie le habló del Evangelio, pero él comenzó a leer la palabra. Al contrario, mi madre era una mujer bien católica, tenía muchas imágenes, un altar lleno de todo, no le faltaba ninguna imagen. Entonces, a los 9 años, comienzo a convulsionar en el colegio, un día miércoles. Y a raíz de eso es donde yo vengo acá a Lima, para hacerme ver con los médicos, a ver qué tengo. Y el médico decía que no tengo nada, que no sé de dónde viene la convulsión, porque no es ni siquiera epilepsia. Más o menos unos 3 años me voy a Venezuela, estuve en Venezuela, me llevaron hasta ahí para ver qué es por qué convulsionaba. Y a raíz de todo eso comenzó a mí la tristeza, la amargura, y decía, ¿por qué a mí? ¿Por qué tengo que convulsionar? Y yo deseaba en mi alma ser una enfermera. Me gustaba mucho la medicina. Me gustaba servir, tenía espíritu de servicio. Regreso acá a Lima nuevamente de Venezuela. Por unas fotos mi esposo me conoce. Va a Cajamarca, yo estuve en Cajamarca, nos conocimos, estuvimos un año de enamorados. Quizás enamorados cristianos, porque nunca nos tocamos. Mi padre siempre nos hablaba así, que no debemos tocarnos. Entonces en eso conozco con mi esposo, estuvimos un año de enamorados, nos casamos. Venimos a vivir acá en San Hilarión, en la casa de mi esposo. Y ahí comienzan pues los problemas, porque su mamá siempre quería que su hijo sea igual como antes. Salimos y venimos acá. Buscamos el terreno, vinimos acá, estuvimos acá, era todo rústico, pero así como queríamos salir de ahí. Tenía ya mi hijo, el mayor, y estaba ya embarazada. Cuando estoy embarazada de mi segundo bebé, comienza demasiado a chocarme el embarazo. Por medio de ese embarazo, ya era terrible, 3 meses en el hospital, y ahí me dijeron que la verdad que no podían hacer nada por mí. Y ahí me llevan a un naturista, me dan unas hierbas y comencé yo nuevamente a comer, porque yo no podía comer nada. A los 8 meses que tiene mi hijo ya de embarazo, me viene una hemorragia muy fuerte. Era tremenda la hemorragia, me llevaron de emergencia al hospital. Me llevan de emergencia al hospital y el médico dice, no, esto es un caso muy delicado. Entonces hay que apurar el parto. Comenzaron allí, estuve ahí, me apuraron el parto, mi hijo nació a los 8 meses nada más. Le faltaba todavía un mes más, pero me lo sacaron. Y de ahí comenzó la hemorragia. El doctor me dijo, doctor, pero ya son 15 días y me sigo el sangrado. Me dice, no, hija, me dice, eso ya va a pasar, no te preocupes, todo está bien. Tu organismo todo está bien, tu útero está bien, todo está bien. Pasó los 15 días, pasó el mes, llegó al año, llegó a los 2 años y llegó a los 3 años y medio la hemorragia. Entonces yo comencé a ir pues a los brujos. El médico de allá es bueno, es muy buen médico, pues me iba ahí. Toma esto, tomaba eso y no se me quitaba la hemorragia, para nada, no se me quitaba la hemorragia. Y mi médico me decía, pero Francisca, ¿de dónde viene esa fuente? Decía él. Me sentía impotente por no ayudarme el médico. Si te doy esta medicina, ¿por qué debe cortarte la hemorragia? ¿Por qué no te corta la hemorragia? Entonces en esto dice, hay que hacer todos los análisis. Comienzan a hacer los análisis, pero a mí no me habían dicho, solamente como era amigo de mi esposo, le dice Tantalián, los glóbulos blancos de tu esposa se han convertido en pus y los glóbulos rojos son escasísimos, así que ella tiene una leucemia crónica ya, nada se puede hacer por ella, le quedan 15 días de vida nada más, llévatelo a tu casa, haz todos los preparativos, porque ella va a morir. Tal vez un milagro lo salve a ella, pero la ciencia médica nada puede hacer por ella.
Ahí es cuando me vienen, me dan de alta. Yo lo veía triste a él, angustiado, me daba todo, me hacía todos mis gustos, porque él sabía que yo me iba a morir en 15 días. En eso venimos acá y frente a frente con la hermana que él comienza a hablar del Evangelio. Y yo le digo, mire, ¿sabe qué, hermana? Usted con su religión y yo con la mía. Desgraciadamente vamos a vivir frente a frente y a mí no me gustan los problemas. A mí siempre me gusta vivir en paz. Pero ella insistía al día siguiente otra vez, hermana, por favor. Al tercer día insistió nuevamente y me hablaba del Señor. Mira, usted está mal, el Señor le puede sanar, ¿no? Y ahí es cuando lo llevan a mis hijos a la escuelita. Y mi hijo el menor se enferma y la fiebre fuerte emotiva, le aplicábamos la inyección, seguía una semana con la fiebre emotiva y le dice, hermana, me dice, cuando no se vaya a su escuela dominical, me dice, ¿por qué no ha venido Ronald? Me dice. Le digo, porque está enfermo. Pero usted permítanos venir a orar por él. Y yo le digo, bueno, si usted cree que rezando se va a sanar, bueno, pase pues. Comenzaron a orar ellas y comenzaron a llorar. Yo decía, estas mujeres están locas. ¿Cómo pueden llorar sin tener dolor, sin tener pena? Y comenzaban así con todo su corazón y su alma. Y comenzaron a llorar. Pero yo no cerraba los ojos. Yo decía, estas pueden ser rateras, me pueden robar, se fingen estar llorando. Y comenzó mi hijito, cuando yo lo palpo a mi hijo, comenzó a sudar, todo frío, sudaba, hasta que se despertó. Se fue la fiebre y él me pidió agua. Mamá, quiero agua. 3 días que no comía. Estaba con suero, por la fiebre emotiva que tenía. Ahí comienzo yo a decir, Dios mío, ¿qué será este? Lo llevo al médico a mi hijo, no, y está bien, está sano, no tiene nada. Ya entró algo en mí y yo comenzaba a estar con esa inquietud. La hermana seguía viniendo. Mi hermana, mire, ya era el 4.º día que venía ella. Mire, hermana, yo ya le dije bien claro que vamos a vivir frente a frente y no quiero problemas. Ya, pero en el 4.º día, cuando yo sueño que la voz potente era la voz de mi padre. Era la voz de mi padre. Y me dice, Francisca, ¿qué esperas que no te vas? Eso, mis tímpanos se quedaban como hinchados, doliéndome a la mañana. Y al día siguiente, corriendo, yo fui a la hermana y le dije, hermana, he tenido esto, he soñado esto, y tengo el dolor en mis tímpanos, y tengo temor, tengo miedo que llegue la noche. Por favor, lléveme, dígame qué tengo que hacer. Y agarra y me dice, apagó, eran las 11 de la mañana, apagó su cocina y me dice, le llevo a la iglesia. Y fui a esa iglesia, el pastor de la iglesia no estaba, pero estaba la hermana. Le digo, llega ella y le dice, ¿sabe qué? La hermanita ha tenido un sueño y está preocupada y tiene miedo que llegue la noche. Y entonces, pero ¿cuál sería mi sorpresa, hermano? Que cuando entro ahí, se me quita el flujo de sangre. Y eso a mí, ay, Dios mío, ¿qué será esto? Le contaba a mi esposo, me decía, no importa, hija, me decía, no importa, me decía, no importa, Francisca, la cosa es que se te quitó. Ya después otra vez vuelves igual como antes. Pero yo cada vez me estaba enamorando ya del Señor, ya había esa inquietud, ya había eso en mi corazón. Cuando llego para allá, yo lo encuentro a la hermana y la hermana me dice, yo le había soñado, hermana, anoche lo he soñado que usted venía. Y el Señor tiene algo muy grande para usted, me dice ella. Y cuando ya se me quitó el flujo y entonces yo decía, Dios mío, Dios existe. Y entonces me dice, mi esposo no está. Entonces lo esperamos. Y cuando llega su esposo me dice, ¿sabe qué? El Señor le ha traído a este lugar. El Señor le ama.